Yo fui paisajista desde siempre. Hacía con mis hermanos cuando era muy niño, ellos jugaban con los autitos, pero yo les hacía el paisaje. Les hacía las cordilleras, las lagunas. Así empecé sin saber lo que era, por supuesto. En mi primer año de arquitectura en Valparaíso, mi profesor, José Vial, cuando vio mi primer proyecto me dijo, esto es otra cosa, esto no es arquitectura. ¿Por qué? Porque yo estaba armando espacios con árboles, sin darme cuenta que eso era otra cosa. Aparece Oscar Prager como mi gran maestro, o sea, mi gran maestro de conceptos. En esa época el Parque Providencia, hecho por Oscar Prager, fue mi Biblia, porque ahí veía a qué distancia lo plantaba, porque Oscar Prager fue el primer paisajista en Chile que trabajó con los conceptos paisajísticos de Chile. Y dentro de las cosas que a mí me gustaron siempre desde niño era el infinito. O sea, lograr el infinito, lo que más puedas. Aunque estés en un rincón chiquitito, pero que de ahí yo pueda alcanzar el máximo de infinito. Dentro de mis jardines predilectos que he hecho fue en el Valle Sagrado, en Urubamba. La naturaleza es misteriosa, ¿no? O sea, cosa de meterse en un bosque. Claro. No sabéis lo que va a pasar 10 metros más allá. Eso es magia pura. Y me gusta que todo vaya para arriba, me gusta que todo sea estético. Yo le digo a todo el mundo, vamos para arriba. ¿Para qué ir para abajo? Evitemos todo lo que va para abajo. ¿Qué ganamos con lo otro? Nada. Exacto. Estoy seguro que esta conversación va a ser muy increíble. Como bien viene en la introducción, estoy con un maestro del paisajismo, arquitecto de profesión y paisajista de alma, como él se define. Partió estudiando arquitectura en la Católica de Valparaíso y terminó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El año 1978 fue premio arquitecto joven. Entre el año 1985, junto a Hans Moore, obtuvo el primer lugar en el Congreso Internacional de Paisajismo en Buenos Aires. Ha diseñado y construido más de 1000 hectáreas de jardines en Chile, Argentina, Perú y Uruguay. Y ha dictado conferencias en Chile, Argentina, Uruguay, Perú, España, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Sin duda, uno de los maestros no solamente de Chile, sino también de Latinoamérica en cuanto al paisajismo. Bienvenido al podcast, Juan Grimm. Hola. ¿Qué tal? Súper. Qué bueno. Lo primero agradecer recibirme en tu estudio. Yo ya estoy fascinado viendo todos los distintos dibujos, la inspiración que aquí se respira. Y lo primero preguntarte, ¿cómo nació ese vínculo y ese amor por el paisajismo? ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cómo partió? Mira, esta es una pregunta que me la han hecho bastante. Yo creo, a ver, te digo en dos palabras, yo creo que nací como paisajista. Sí, creo yo. Porque yo fui paisajista desde siempre. O sea, eh, eh, era, hacía con mis hermanos cuando era muy niño, ellos jugaban con los autitos, pero yo les hacía el paisaje. Le hacía las cordilleras, las lagunas. Así empecé sin saber lo que era, por supuesto. Y en el tiempo también fui haciendo pequeños jardines en mi casa, plantaba semillas. Me gustaba, la naturaleza me gustaba. De hecho, en mi primer año de arquitectura en Valparaíso, mi profesor, José Vial, me dijo en un momento, cuando vio mi primer proyecto, me dijo, esto es otra cosa, esto no es arquitectura. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo los espacios ya, en mi primer año, con 18 años, estaba armando espacios con árboles, sin darme cuenta que eso era otra cosa. Entonces él me lo dijo. Entonces siempre en mi carrera estuvo presente el paisajismo. Terminé mi carrera, como tú lo mencionas, me gané la segunda Bienal de Arquitectura Joven y se me abrieron las puertas como arquitecto. Pero siempre estuvo el paisajismo presente, siempre. Hasta que hice un jardín, el primer jardín que hice, y de ahí se me abrió y muy rápido, y muy joven. Yo ya era conocido a los 25 años como paisajista.
Eh, y ahora recuerdo que un viverista muy importante de Chile y que Correa me dice, tú vas a ser paisajista cuando veas crecer un alcornoque, porque se demoran en crecer. Entonces, cuando vi crecer un alcornoque y lo mostré, dije, ahora puedo decir que soy paisajista. Se confirmó. Se confirmó. Entonces, bueno, hice muchas casas, muchos edificios. De hecho, en este edificio donde estás tú ahora lo hice yo. Y así. Pero el paisajismo quedó como mi lenguaje. Nunca estudié, soy autodidacta en ese sentido. Tocaba el timbre cuando no sabía una planta y tocaba el timbre y si la dueña de casa le preguntaba, ¿y este árbol? Y ahí me fui enterando mucho más. Y aparece en la vida como arquitecto, aparece Oscar Prager como mi gran maestro. O sea, mi gran maestro de conceptos. ¿Ah? Lo, lo entendí en esa época, el Parque Providencia, hecho por Oscar Prager, fue mi Biblia, porque ahí veía a qué distancia lo plantaba. Porque Oscar Prager fue el primer paisajista en Chile que trabajó con los conceptos paisajísticos de Chile. Entonces él se iba a la cordillera y veía cómo crecían las plantas, los alcornoques los ponía 1 metro, aunque tenían 30 de diámetro. Entonces, él creó una manera de hacer paisajismo muy especial y muy chileno. Él te marcó profundamente. Profundamente. Fuera, y debo reconocer que paralelamente a eso, y por la Marta Vivero, gran paisajista, era mía profesora en la escuela de arquitectura, junto con Esme Cromi, y trabajé con ellas como porque eran paisajistas durante muchos años. O sea, tuve la experiencia con ellos. Era dibujante de cabro. Y ahí aprendí mucho. Entonces así me formé. Una mezcla de estos profesores con los conocimientos de Oscar Prager. ¿Consideras que en el paisajismo o quizás en otras disciplinas creativas también es fundamental tener un mentor, un maestro que de alguna manera a uno le vaya enseñando una manera de hacer las cosas bien o con cierta profundidad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, yo he tenido referentes y que han sido importantes en mi vida. Yo creo que fue Oscar Prager como profesionales, digamos, Oscar Prager y Burle Marx. Burle Marx de Brasil, aunque no tiene nada que ver con nuestro paisaje, con nuestra flora y con nuestro, claro, con nuestra identidad, reconozco que él fue un paisajista de verdad, porque llevó a Brasil sus conocimientos y hizo hizo con su manera de hacer jardín un lenguaje brasilero absoluto. O sea, entonces, eso es identidad. O sea, ese grabado es de Burle Marx y habla de su obra así ya plenamente, su forma. Entonces es un tipo que tú ves una raya como Picasso, ¿no es cierto? Picasso hace 2 o 3 líneas y tú lo identificas y ese es un Picasso. ¿Ah? Y eso tenía Burle Marx. ¿Cómo crees tú que se puede llegar a esa intensidad o profundidad y además como lo que hablamos, cierta identidad con la obra o con el trabajo que cada uno tiene? ¿Cómo se puede avanzar en ese camino? Si alguien nos está escuchando que está partiendo en el paisajismo y quiere lograr cierta intensidad en su obra, en su trabajo, ¿cuál sería un buen camino? Observar la naturaleza. Esa es la Biblia. Entonces, toda forma que tú puedas interpretar en el jardín o, claro, en el jardín, son formas que vienen de la naturaleza. O sea,
Un río del sur es un río plano, ¿no es cierto? Intenso, suave, a veces intenso. Muy distinto a lo que es el río Mapocho, ¿no es cierto? Un río pedregoso, color. ¿Ah? Entonces, eso es una forma no todos los ríos son iguales, no todas las quebradas son iguales. Cuando una planta crece en una pendiente, te estoy poniendo un ejemplo, se desarrollan las plantas hacia abajo, porque las semillas van cayendo hacia abajo. Entonces, yo nunca voy a hacer en un cerro una plantación así, horizontal, porque nunca se desarrollan naturalmente de esa manera. Entonces, si tú ves mis planos, de repente son chorreos de plantas que siguen la pendiente. Y es por la observación de que las plantas se reproducen así. Entonces, todo tiene que ir en base a un conocimiento, a una lectura de la naturaleza. No luchar contra ella. No, todo lo contrario, Exacto. hay que ir con ella. Y dentro de las cosas que a mí me gustaron siempre desde niño era el infinito. O sea, lograr el infinito, lo que más puedas. Aunque estés en un rincón chiquitito, pero que de ahí yo pueda alcanzar el máximo de infinito. Que se difusa la línea entre donde termina y donde comienza. Exacto, exacto. Ahí, mira, te voy a poner un ejemplo. Me hicieron hace muchos años, la BBC de Londres hizo un programa que se llamaba, no sé si eran, no sé, 80 jardines alrededor del mundo, se llamaba el programa. Y de Latinoamérica fui yo y Bulle Mars. Ya. Pero Monty Don, que era el de la BBC, me dijo, y lo publicó en su libro, es el jardín más infinito que yo he visto en mi vida. Y los conoce todos en el mundo. Entonces, ¿y por qué? Porque yo estando en mi casa de Los Vilos, que fue el reportaje de donde me lo hicieron, él se paraba y comenzaba desde el umbral de la casa hasta... y no había límites. Era siempre el horizonte, los cerros lejanos. Espectacular. Entonces, eso ha definido mucho mi... Entonces, en mi trabajo siempre estoy en busca de esto. Y cuando hay una vista a la cordillera, trato de marcarla y traerla fuertemente y negar lo que no me gusta. Entonces, si hay un edificio al lado, lo tapo con vegetación. Entonces, y dejo solamente una vista hacia la cordillera. Entonces, tú puedes estar en un rincón muy chiquitito y si tienes una ventana, estás mirando el infinito. Entonces, eso es muy importante. Y eso también tiene que ver quizás con que la naturaleza es muy honesta siempre, no hay como doble intención, es lo que es. Y lo otro que encuentro muy evidente, y creo que a todos nos pasa, que la naturaleza nos hace bien. O sea, mientras uno más tiempo pase, como baja nivel de estrés, el nivel de alerta casi se elimina, como que uno se renueva con la naturaleza. Entonces, me parece... Somos parte de ella. Exacto, exacto. Muchas veces como que nos distanciamos. No, Está presente siempre, de hecho sí, está en la misma ciudad. sí, pero lógico, lógico. Muchas veces se hace una diferencia, o siento que pasa así, que la naturaleza no está dentro de la ciudad, sino está afuera, y hay que salir casi a visitarla. Pero, Así es, así es. pero debería Pero no, ser, claro. no. Pero- Y en Chile tenemos la maravilla de la cordillera, ¿no? Espectacular. Que se ve de Sí, todos lados. sí. Entonces, eso ya nos define. Y las pendientes. Nosotros vivimos en un país lleno de cordillera de la costa, de los valles. Entonces, es un país muy escultórico en ese sentido, muy vistoso, como dicen los uruguayos, porque ellos tienen el cerro más alto, creo que es como, no sé, el Cerro San Cristóbal, o menos. ¿Ah? Entonces, esto me ha ayudado mucho. Y me ha ayudado mucho como arquitecto. Y en ese sentido no es que me quiera comparar, pero fue como los incas. Los incas de los precolombinos fueron los únicos que no trabajaron con decoración. Ellos, todo era para que se use bien. ¿Ah? Entonces, los incas también han sido parte de mi formación muy importante. Como que no era ornamento, sino tenía un fin Utilitario. utilitario. De hecho, yo me emocioné casi hasta las lágrimas, porque
cuando estuve en Moray, Sí, en el Valle increíble. Sagrado, Sí, claro. vi toda esta cosa que seguía las cotas de nivel, ¿ah? Y ya cuando llegué a la emoción, habían dos rectángulos, uno chico y otro grande. Entonces un guía que yo andaba sin guía, le escuché al guía del lado y le dice, alguien le pregunta, entonces le dice, mire, el rectángulo chico, el grande, es para juntar las semillas. Perdón, el chico, no, bueno, da lo mismo, cualquiera. Y el otro es el altar para rogarle a Dios que las cosechas sean buenas ese año. Entonces, imagínate lo mínimo, no Claro, tenían una catedral claro. para rezar y para orar. Entonces, y así, Tipón y todos los incas es un ejemplo que ha sido muy fuerte. Y aprovecho de contarte, dentro de mis jardines predilectos que he hecho fue en el Valle Sagrado, en Urubamba. Y me llama el español, que era el de este hotel, que era un hotel muy grande, tenía 14 hectáreas de jardín, y me dice, tenemos un problema, no tenemos vivero, ¿qué vamos a hacer? Lo aplaudí, vamos a hacer el vivero, y yo voy a ir a Machu Picchu, a las quebradas de la zona, y yo voy a elegir las plantas, y vamos a hacer un vivero con él. Entonces, el resultado de ese jardín es aterrazado a lo inca, y toda su flora 100% es nativa. Entonces, hoy día se ha transformado como en un... O sea, hay que pagar entrada para ver el jardín de Urubamba, ¿no? Porque pasó a ser un bien nacional, la verdad. Entonces, con eso te estoy explicando cómo me manejo, qué me importa, qué he tomado en cuenta. Y bueno. Y por ejemplo, para lograr ese jardín, que conozco el proyecto, es muy interesante. ¿Conoces el Sí, proyecto? claro. Sí, está en el libro verde, en el último, Sí, claro. sí, lo vamos a poner ahí Sí, en la sí, presentación sí, es muy interesante. para que la gente lo pueda ver Mm, y asociar a la conversación. mm. Para lograr como lo que conversamos hace un rato, esa intensidad, profundidad en la obra, lo que estamos hablando de este jardín, hay que tener una inmersión total en el proyecto, o sea, ir a Machu Picchu, recorrer las quebradas, estar ahí, Sí, observar. Es observar. como algo que se ha ido repitiendo en la conversación, Sí, como pues es exacto. clave. Eso es, la observación es clave. Es clave para darte cuenta cómo es. Cuál, incluso más allá, cuál es el clima, cuál es la Exacto. atmósfera. ¿Ah? Si hay calor, si hay frío, si hay humedad, si hay sequedad. ¿Ah? Y eso es lo que, o sea, el paisajismo no es poner plantas bien asociadas una entre otras o por bonito, porque esta se ve bien. No, no, va mucho más allá de eso. En off estábamos conversando algo que a veces cuesta explicar lo que es la línea entre la arquitectura del paisaje y el paisajismo. ¿Cómo se puede definir si es que hay una diferencia? Porque es muy difusa como, A ver, repíteme, ¿cuál es la como diferencia? la arquitectura del paisaje Sí. o el paisajismo. O Mm. muchas veces los arquitectos que hacen paisaje versus un paisajista. ¿Hay una diferencia o son prácticamente lo mismo? No, yo creo que es lo mismo. Yo creo que hay una gran diferencia entre ser arquitecto del paisaje. Yo soy arquitecto y miro el paisaje desde el punto de vista del paisaje y de la arquitectura. ¿Ah? Entonces, eh, cuando, cuando uno no entiende cómo puede conformar un buen espacio, sea con lo que sea, como lo que hacía el primer año de arquitectura, con los árboles. Yo creaba ventanas, estaba haciendo arquitectura, pero y eso paisajismo. ¿Ah? Trabajar con los elementos naturales, haciendo arquitectura, haciendo espacios. Espacios que tienen olor, que tienen mucho más que este recinto donde estamos. Claro. O sea, es infinitamente más complejo. Mm. Entonces, inmerso en un espacio Hay más bien... sentidos implicados. Todos, Sí, claro. todos Todos. todos Sí. los sentidos. ¿Ah? De piel, de... Oye, yo Aroma. de los Claro, sentidos, de claro. todos los Sí. sentidos. Yo fíjate que de muy joven encontraba una sensualidad en los paisajes de Chile del sur. Yo las lomas del sur, con hojas, Era, para mí, yo tenía yo me revolcaba así, hacía esa cosa de niño que uno se hace así en las lomas.
de puro placer, de saber de cómo me llegaban los árboles. O sea, cuando iba al sur, en el tren, yo ya empezaba a divisar algunos códigos los códigos son muy distinguibles a lo lejos, porque son de una estructura muy horizontal sus ramas. Entonces yo cuando me iba en el tren amanecía, ya aparecían los códigos. Entonces era una señal de que ya estábamos en el sur. Entonces, Solamente por observación. de la observación de los códigos. Sí, claro. ¿Te fijas? Entonces, ese es el mundo del paisajista. Es meterse en el... y después ya la experiencia. Yo ya estoy viejo, entonces la experiencia... No dudo cuando estoy proyectando algo, si está bien o está mal, lo hago. Porque sé cómo va a funcionar, sé que no va a resistir este árbol, sé que esto con esto no va a andar, etc. A mí hay algo personal que encuentro admirable del paisajismo y los arquitectos que proyectan paisajes, es como la manera de imaginar el futuro y ese futuro transmitírselo o explicárselo a los clientes. Por ejemplo, no sé, me imagino muchos clientes tienen cierta ansiedad por cuando hay un jardín que no crece, no sé, en 3 meses, 6 meses, y probablemente en un año el jardín cambia completamente. Pero saber explicarlo me parece admirable y también tener esa visión cómo se va a ir conformando ese jardín en el futuro, cómo los espacios van a funcionar. Eso cómo se va entrenando o cómo también se logra entender y comunicarlo de buena forma con los clientes. Yo tenía una manera, incluso tengo así de repente, unas conversaciones con los clientes, exactamente lo que me estáis preguntando. Y me dicen, bueno, ¿y este jardín? ¿Cuándo? Pues yo veo, mira, y en ese momento ese cliente estaba con una niñita, preciosa así, con unas trenzas rubias, una de esas niñitas preciosas, como muñequita. Cuando nació tu hija, ¿era como está ahora? ¿Cómo era? Nació morada, con los ojos así, fea de haber sido, por supuesto, con cara de quizás. Mira, la naturaleza tiene sus tiempos y empieza a amar esto desde que nace. Entonces, ¿qué valor tiene esa gente que quiere el árbol ya, y quiere... La gran mayoría de los clientes son así. Quieren ya, quieren comprar el objeto, quieren comprar el auto último modelo y tenerlo ahí. Esto es muy distinto. Entonces, mi enseñanza con los clientes que he tenido, no sé, he hecho como 700 jardines, no sé, siempre tienen, y son pocos los que te dicen, como un argentino que tengo ahí allá en Punta del Este haciendo un jardín, Juan, tenemos todo el tiempo, yo quiero disfrutar cada cosa que tú hagas aquí. Entonces no hay presión, y así funciona mucho mejor todo. Como que se predisponen a disfrutar el proceso. A disfrutarlo. Tendrá que ver eso mucho con la sociedad que vivimos, como todo rápido, todo acelerado, piloto automático. Absolutamente. Y lo quiero ya. No, pero de todas maneras, si estamos muy equivocados en eso. Y la naturaleza tiene otros tiempos. Absolutamente. ¿Cómo va a apurar a que en el invierno que salgan las hojas? Si no, esperemos que salgan las hojas. Y eso es fundamental. Ahora, mi aporte, o sea, al paisajismo también tiene que ver, porque yo soy un artista desde que nací. Yo iba a ser pintor, escultor. El arte era mi tema. Yo, de hecho, me inscribí en el Bellas Artes, yo quería estudiar arte. Era mi primera prioridad. Pero quedé en arquitectura y saqué el mejor segundo puntaje cuando entré. Aquí en Santiago no habría quedado, en Valparaíso sí. Porque me hicieron un examen especial. Me hicieron dibujar, me hicieron una entrevista
Y yo dije, después contesté en la entrevista, habían 5 arquitectos de la Católica del Paraíso ahí como jurados, y me pusieron varias palabras, muchas palabras, Carmencita, laúd, navío, gordo, me lo acuerdo todavía, desde el año, ¿qué año era eso? Al principio tenía 18, imagínate. Y me dicen estas 5 palabras, y al instante dije, apenas Carmencita tocó el laúd, el navío donde ella viajaba arrojó al mar un ataúd en el cual iba un gordo que parecía globo. Y todas esas palabras estaban en las que me habían dicho. Pero le salió así como, y que el jurado quedó, yo dije, ¿yo qué digo? Porque, no sé, eran las ganas, parece, de decir, pero fue como un acto poético. O sea, era arte. Y eso lo cacharon los arquitectos de allá, lo cacharon. Entonces, me definí como arquitecto del paisaje desde que entré a la universidad. ¿Tú sientes que una manera de como vivir plenamente escuchando como ese niño interior, como seguir esas a veces, muchas veces, intuiciones que uno tenía cuando era más chico, porque si uno la lleva a un trabajo que tenga similitud con eso, uno va a ser probablemente feliz o va a seguir un camino que es coherente con lo que uno ha buscado toda su vida? O siente, O o siente. intuye. Claro. Intuye. Mi trabajo es 70% intuición. O sea, yo intuyo, no, esto por aquí no va. Y voy por otro lado. Y ahora con mayor razón, más viejo. Entonces, deja que la intuición, si eso es un poder que tenemos los seres humanos que no lo ocupamos. Totalmente. Mucho, ¿no? Sí. Como que uno muchas veces apaga eso. Como que no. Y quieres racionalizarlo todo. Sí, claro. Y es más sentimiento, la pasión, no sé. Por ahí va la cosa. Para un paisajista, nacer en un país como Chile, que recién lo comentamos, Sí. tenemos cordillera espectacular que casi va actuando como telón de fondo en todas las ciudades. También tenemos 4.000 kilómetros de costa, pasamos por desiertos, valles, Patagonia. ¿Qué de especial tiene de ser paisajista en Chile con esta variedad de paisajes? Absoluta. O sea, te marca mucho, te marca. Y te lo digo porque te lo mencioné ahora en algún momento. Yo he hecho muchos trabajos bueno, el de Perú, las mismas condiciones aquí, porque es tan rico ese paisaje como el nuestro, ¿no? Pero en Uruguay era medio aburrido, ¿no? Porque todo como... Y en Buenos Aires, en la zona central, es plano, Claro. flat, así como... Entonces ahí tienes que inventar el paisaje. No seguirlo como aquí. Aquí continúas el paisaje que existe. Y eso te ayuda mucho, si lo entiendes bien, ¿cierto? Para hacerlo correcto. Pero allá tienes que inventarlo. Con las plantas o con lo que sea. Pero aquí es más fácil. Porque tenemos una flora exquisita. Increíble. La flora, el desierto, Sí. es todo. ¿Para qué te digo? Para la Patagonia ya es... ¿Y qué lugares o paisajes están marcados a lo largo de tu vida? Que tú digas, este lugar es realmente ¿Otros que no increíble. sean de Chile? ¿De Chile o, De Chile. o otros lugares también en el mundo? No, he estado en lugares bien fuertes como paisaje, en varios lugares del mundo. La isla Galápagos para mí fue una cosa extraordinaria. Todo lo nuevo que vi ahí. Y bueno, en la India, en Sri Lanka. No, hay países que su paisaje me ha sobrecogido de gran manera. Y me quedo con Chile lejos. Siempre yo quise a Chile como algo especial. El olor a P1 no existe en ninguna parte del mundo. ¿Te fijas? No, las condiciones de acá son... Fíjate que escuchaba
a un amigo que siguió a un español que recorrió el mundo entero y terminó su viaje de un año, creo que no sé, recorrió el mundo entero y terminó en Chile. Y dice al final, debo decir que el paisaje más impresionante, hermoso que vi es la Patagonia de Chile. Estuvo en lo de Tompkins, estuvo, o sea, el, el paraíso perfecto. Sí, increíble. Sí, Yo ¿no? creo que Sí. la Patagonia Supera todo. es un lugar Sí, muy potente, como demasiado. que en todos sentidos. Sí, claro, por ejemplo, en Argentina hice, en San Martín de los Andes, que es Patagonia Argentina, ahí hice uno de mis mejores jardines. Y un jardín que, aunque no es todo nativo, pero trabajé con plantas que si tú mirabas, te estoy hablando de los mirres, que es una especie de roble chilco que se pone rojo, eh, eh, trabajé con todas las texturas, más que con el árbol mismo, con las texturas, con plantas muy exóticas, pero tú ves ese jardín y es una armonía desde que sales de la casa, te vas por los arbustos exóticos y llegas a lo mismo. ¿No? Entonces hay una unión entre las dos cosas. Bueno, ese es mi trabajo. Y eso es el éxito que ha tenido y eso lo he reconocido, porque cuesta Sí, trabajar claro. así. Yo, por ejemplo, estoy mirando eh, o vivo mirando cosas de extranjeros y Pete Udolph es uno de los paisajistas más importantes del mundo en este momento. Estuve en una conferencia en Italia con él y supe por alguien, por un italiano que me dice bastante amigo y me dice, estaba con unos celos el Pete Udolph después que vio tu trabajo, porque es más que el trabajo de Pete Udolph. El Pete Udolph reproduce pastos, flores muy bien combinadas, sabe mucho de plantas, pero a ver, la garra que tienen en los proyectos míos no son suavecitos, tienen potencia. Y eso es por solo, igual lo mismo, solo por observar la Observación. natura. Bueno. Si yo no estoy inventando nada, le estoy copiando la natura a todo. ¿Tú piensas que un buen paisajista, además de tener buena mano para la composición, el Sí, diseño, también tiene que tener un componente técnico, pero es igual de fundamental saber observar, dedicar tiempo a eso, entender, pero pero de uno a uno, de todas no maneras. solo en los libros? No, de uno a uno. Si por eso Prager yo lo admiraba cuando se iba a la cordillera, si ahí está todo. Yo me paso a veces largos ratos mirando observando la natura. Bueno, en mi jardín llevo 30 años y todavía estoy haciendo cosas en el jardín, botando, sacando. Viene un viento y me bota todos los pinos, vamos inventando otra cosa. Entonces estás constantemente haciendo. Y esa es la gran diferencia con la arquitectura. La Claro. arquitectura se quedó ahí. A lo más, como dice el dicho, la buena hiedra tapa la mala arquitectura. ¿Ah? Y eso es muy cierto. Con el paisajismo puede hacer de todo. Taparlo y dejar un lugar precioso no siendo tan precioso. ¿Y cómo ves tú los paisajistas hoy en día, los que se están formando? Porque uno diría Aquí en Chile, porque tenemos... no, hay un progreso impresionante. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. No, no. A mí me encantaría darle un mensaje a los arquitectos. Que se pongan las Adelante. pilas, que se pongan las pilas, se dediquen a hacer jardines. ¿No? No jardines, a ver, más que bueno, jardines de la ciudad o de los países, de las casas, de los edificios, de lo que sea, pero jardines que se vayan para afuera. Hay muchos arquitectos, en este país tenemos unos arquitectos talentosos, pero de primera calidad, pero paisajistas, muchos de estudios así, Hay que estar ahí con los pies en el barro, recorriendo, y recorriendo y estudiando, estudiando. y viajando, y mirando, observando.
Porque uno dice, no sé, pues, o sea, lo que comentábamos recién, Chile es un país increíble, 4.000 kilómetros, costas, Claro, no sé cuántos climas tenemos, claro. 16 creo, la variedad de especies increíble, entonces uno diría, es un laboratorio vivo Sí, para que existan y proliferen muchos paisajistas increíbles. sí, pero sean todas las condiciones. Y nuestra flora, nosotros tenemos una flora endémica impresionante, ¿no? O sea, en el sur hay plantas que no existen en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Ahora estuve leyendo, bueno, Ricardo Walker, que lo admiro mucho, es un paisajista eh, que hace jardines y tiene el vivero Los Boldos, un vivero muy importante en el sur de Chile. Y escribió un libro que se llama Los árboles chilenos, y los describe de una manera con sentimiento. O sea, Qué bonito. el weón pasa por ese bosque y lo describe, Mm. y yo estoy diciendo, eso es sentir y conocer lo que hay. Él sí que conoce ese sur. Cuando habla de las columnas, de los, de los laureles chilenos que alcanzan 40 metros de altura, enredados por millones de guirnaldas de copihue, eso yo no lo he visto todavía. Entonces hay gente como él se desvive por esta cuestión. Y eso es ser paisajista. Hay que tener mucha pasión también. Mucha pasión y mucho cariño, sí, sí. Esa es como una buena herramienta para, o sea, una herramienta, mejor dicho, una manera de enfrentar la disciplina para pensar en el largo plazo, porque imagino también hay momentos malos, o sea, como en Por, toda la vida. pero por supuesto, Y si no hay pasión, más difícil poder sobreponerse. lógico, lógico, sí, de todas maneras. Hay como ciertos conceptos que tú defines qué debería tener un jardín, que es infinito, exuberante, misterioso y sustentable. ¿Por qué esos cuatro y cuál es la importancia de cada uno? Mira, bueno, el sustentable, estamos en los tiempos y que tiene que ser sustentable, porque ya el agua no nos da, hay muchas especies que ya no están funcionando, bueno, eso tiene que ser por obvio, como ha evolucionado el mundo. Ahora, misterioso, la naturaleza es misteriosa, ¿no? O sea, cosa de meterse en un bosque Claro. nomás. No sabes lo que va a pasar 10 metros más allá. Y te vas a encontrar con una rana así, roja, con un helecho que no lo hayáis visto nunca, con unos hongos. Entonces, eso es magia pura, Sí, claro. misterio. Sí. Entonces, en un jardín, tú no podías hacer una redondela de pasto y ponerle arbolitos al lado. Se revela todo el jardín. Todo, de una Sí, mirada. O sí. sea, yo dentro lo vi todo, hasta luego. No. Entonces, hay jardines que son muy enanos. Yo conozco jardines hechos por no paisajistas, gente que sabe o que tiene el corazón, que son un mundo, ¿no? En un jardín de 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, pero un mundo, ¿no? Entonces, tiene que tener. Entonces, el misterio infinito ya lo hablamos. Infinito, hay que lograr el máximo de que uno pueda lograr para sentir que estamos en un mundo infinito. Entonces, eso tiene que estar. Infinito, sustentable, Misterioso y misterioso, exuberante. exuberante. Son 5, me falta uno. No sé cuál será. Por ahí debe estar. Por ahí debe estar. Ya, y exuberante. ¿Por qué exuberante? Porque exuberante, yo hablo de exuberante que cuando, o sea, un bosque con un helecho, a ver si me entiendes la idea, no es nada, pero un bosque sombrío con 1 millón de helechos, ahí no vamos entendiendo, ahí vamos, o sea, un bosque con un árbol o 2 árboles no es un bosque, son 2 árboles. Y en todo sentido, o sea, si hay agua, que haya agua. Si hay río, que haya río, que se vea el río, no una vallita que pasa por ahí. Y eso en el jardín tiene que leerse. Leerse como algo que que te quiere decir,
Como que tenga presencia. Presencia, Sí, claro. ¿no? Eso es exuberancia. Entonces no digo en la cantidad, a lo mejor, pero en la presencia de la cosa. ¿Mm? Y cuando llega un encargo nuevo, Ujú. personalmente, ¿cómo tú lo enfrentas? ¿Cuáles son como el proceso creativo para llegar a un resultado? Bueno, mira, bueno, obviamente la visita al terreno, eso es fundamental. Ir al terreno, leerlo visualmente, comprenderlo, y ahí empezar a investigarlo. O sea, estoy ocupando mucho ahora el dron. O sea, es Para básico entender. tener desde arriba la primera, ¿cómo está? Geográficamente, verde, lo ves todo. Un plano es abstracto, demasiado abstracto. Entonces yo trabajo ya encima de la foto. Mira, ahí hay un ejemplo de un jardín que está en obra. Se ven las lagunas, la casa está Hermoso. en construcción, pero, o sea, sin eso, Claro. ¿te Si fijas? está quedando Entonces, bien, mal. No sé. claro, Sí. no, esto, ahí. Entonces, eso es lo que hago cuando me enfrento a una obra. eh, y fotos de aquí, para comprender. Y Claro. ahí empiezo con esquemas. Estos son mis instrumentos, chaval. Esto. El computador no sé ni prender el AutoCAD. No tengo idea. Eso lo debería saber un arquitecto. Básico. Pero muy Básico. conectado con la mano, siempre. Con la mano, Dibujo. ¿no? Y con intensidad. Tengo altos de boceto y qué sé yo. Porque ahí está lo esencial. Está lo esencial de lo que tú quieres. Entonces, en un esquema lo dice todo. Y ahí vas desarrollando hasta que pasa a otra etapa y a los dibujantes, a los 3D, y ahí se va armando la obra. Esa es la manera de llegar, digamos, a una obra. Y después que se construye el paisaje, se entrega, tú realizas visitas, no sé, un año después, 2 años después, Mm. para ver cómo están. Sí, pues, no puedo porque tengo 700 jardines hechos en mi vida. O sea, eso es imposible. Sí. Es imposible. Pero Hay algunos que... sí, Sí, lo he seguido toda mi vida, ¿no? Toda mi vida. O sea, tengo el jardín de Quillota, que se murió el dueño, que era como mi padre, porque tenía la edad de mi padre. Y ahora le heredó su hijo el jardín. Pero eso lo sigo viendo. Y ahora me ha tocado una cosa muy interesante. Que hice el primer parque que yo hice, yo era bastante joven. O sea, 40 años menos. Fue hace 40 años. Era de Super Pollo, de Gonzalo Vial. ¿M? Un tipo amoroso, un guaso, toda espectacular. Y su jardín siempre vio el primer plano y dijo, esto es como Versalles. No, le dije, no tiene nada que ver con Versalles. Es otra cosa. Bueno, y de ahí lo seguí el jardín, pero terminó con una mujer muy amorosa, pero a ella le gustaba. No era muy buena paisajista, pero le gustaba. Entonces ella se empezó a meter. Entonces dejé de verlo. Este jardín, se enfermó ella, se enfermó él, murieron los dos y pasaron años y el jardín quedó un poco abandonado. Y una hija dice, yo quiero quedarme con la Ramirana, con las 9 hectáreas y con qué sé yo. Así que Juan, vente que quiero arreglar el parque. Y mira, no había ido hace 15 años y me encontré con una boda. No lo podía creer. Árboles que tenían 25 metros de diámetro de copa. Unos árboles, mira los troncos así. Entonces, fue tan emocionante volver a lo que había pensado en esa época. claro. ¿Ah? Pero todo lo que había hecho él con la Verónica, que era como la parte, a ver, no quiero ser, a ver, vamos a hablar, el sotobosque, lo que estaba debajo de los árboles. Entonces yo llegué y dije, aquí lo válido son el dosel de estos árboles de 9 hectáreas, que son cientos de árboles con troncos así, alcornoques, alopragen, enredados entre ellos. Ya vi lo que hizo Prager en el Parque de Providencia, ahí estaba.
Entonces, es tan gratificante y tan fantástico lo que voy a hacer ahora, porque voy a volver, pero hacerlo con todo el conocimiento que tengo ahora. Bonito ejercicio. Bonito. Sí. Entonces, esa es otra pega que tengo, muy, muy... Entonces, por eso estoy feliz. Po. Sí. Me faltan horas en el día para salir a terreno, mirar y gozar con la cuestión. Po. Y aparte yo creo que el paisajismo tiene algo muy interesante que obviamente se diseña, se proyecta, se visualiza, se conforma el paisaje, empieza a crecer y como lo que hablamos, la naturaleza tiene sus propios tiempos y es un organismo vivo que siempre va cambiando. Entonces, eso me parece muy, muy bonito pensar algo que va a ir mutando con el tiempo y que además está vivo y que genera ecosistemas, que es otra cosa que no hemos tocado, pero Absolutamente. todos los paisajismos generan ecosistemas. Sí. Además, es inesperado, porque tú, Claro. como hablamos, la intuición es súper importante. Tú intuyes que va a quedar bien, pero es inesperado el resultado de verdad. Claro, claro. Tú pensaste que el árbol se iba a ir para allá, no, mentira, el árbol se fue para allá y me arruinó otro que había aquí. ¿Te fijas? Entonces todo empieza a cambiar sin cambiar la esencia de la cuestión, ¿te fijas? Pero igual se está moviendo solo. Exacto. Y hay que dejarlo que se mueva solo. No se puede controlar. No. Y hay que ver cómo se está, para qué lado se está yendo la cuestión. Me parece como una definición muy como honesta para entender, sobre todo en el paisajismo, que no todo se puede controlar. O sea, hay que entender desde un principio que también los proyectos tienen su manera de ir mutando en el tiempo. Pero por supuesto, porque se puede. Exacto. Yo creo que la última cosa era el movimiento. ¿No? De las los 5 de los cosas. 5. Creo que sí. Sí, porque se Ahí la está moviendo. encontramos. Ahí Sí, está. ahí Se está. mueve, Sí, ¿cachai? claro. Entonces, si tú no consideras Desde un principio eso. el movimiento y cachateo del día a la noche, hay plantas que se cierran en la noche, se mueven en la noche, ¿no es cierto? En el día, en la semana, en los meses, en los años. O sea, se está moviendo infinitamente. Po. Y además las ciertas asociaciones que se producen en el tiempo. Y va surgiendo Exacto. otras cosas. Exacto. Los animales que llegan y qué sé yo. Es muy bonito. Estamos llegando casi al final de la conversación y... ¿Cómo ya hablamos una hora? Casi. Sí. Ha pasado muy rápido. Pero la he disfrutado mucho. Yo creo que Sí. mucha gente que después va a ver esto también Sí, es muy por enriquecedor. supuesto, sí, y también la generosidad que tienes No, en transmitir el conocimiento. Yo pero creo que ¿cómo no? Si eso es lo que quiero que eso todo el se mundo valora mucho. sepa. Po. Que sepan cómo hay que ser egoísta con los Exacto. conocimientos. Si Exacto. no son conocimientos, Rodrigo. Son experiencias. Y yo tengo que hablar de mi experiencia. Claro. Y la hablo con mucho cariño porque me ha dado mucho. ¿Cómo ves tú lo que estamos conversando recién? El legado. ¿Cómo crees que tu experiencia la puede, no sé, adquirir o absorber más personas? Mira, esto que me estás preguntando ha sido un poquito complicado para mí en la vida. ¿Por qué? Porque yo hice clases durante muchos años. Tuve muchos alumnos. Alumnos conocidos, bueno, ya la Telemore, la Karl Kramer, o sea, paisajistas ya reconocidos. Y dejé de hacer clase por el exceso de pega, porque, o sea, si tú me dices que tengo que estar un día miércoles hasta las 10 de la noche, desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche, corrigiendo, o sea, entonces tengo una especie de culpilla, ¿ah? De que la única manera sería haciendo clases. ¿Ah? Porque que venga un alumno, que vengas tú a hacer una entrevista, o que venga el diario, sí, un aporte, obvio que es un aporte. Sí, claro. Pero el aporte máximo es cuando tú enseñas. El día a día. El día a día. Y corregir proyectos y qué sé yo. Todavía tengo energía, así que ya veremos. Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo, sí. Y hablando de eso mismo, ¿qué te sirvió a ti o qué le recomendarías a un paisajista que está partiendo, iniciándose en esto, tiene mucha pasión, pero
no tiene claro cómo buscar una cierta profundidad, una dirección para su forma de hacer paisaje. ¿Qué camino sería recomendable que haga? ¿O qué herramienta importante que él considere? Mira, yo no sé, hay muchas maneras de llegar, pero yo les aconsejaría lo que les gusta, que busquen la manera de ver dónde, en qué instituto, en qué, cómo, pero si realmente les apasiona la naturaleza, si es algo que realmente, que se metan, si realmente eso es lo que les gusta, porque si no estás caminando a la pata con la Claro, naturaleza, hacer las cosas a medias. claro, tienes que ir a la par con la naturaleza. ¿Ah? Que cuando veas un árbol que bota la hoja, dices, ¿por qué? Nos rodea cada rato, ¿no? Entonces, yo creo que la persona, para que realmente llegue a ser un paisajista, tiene que vivirse esa historia. Y no tanto de aquí, sino más de aquí, ¿no? Hay muchos que todo lo piensan y que tiene que tener una razón. No, 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 no. La intuición. Pero yo por eso les recomiendo que busquen cómo encontrarse con la naturaleza. Y ahí parte todo, ¿no? Tener curiosidad por lo que hablamos. ¿Por qué se cae la hoja en tal fecha? ¿Por qué no se le caen? ¿Por qué esta Sí. hoja se Y encoge? claro. Fíjate que yo hacía un ejercicio cuando hacía clase que era muy lindo, ¿ah? Porque en otoño, o sea, lo hacía abril más o menos, les pedí a cada alumno que en un formato X, que podría haber sido esto o algo así, una madera o buscaran hojas en otoño y que me buscaran la gradación más grande que puedan encontrar en las hojas de los árboles. O sea, si encontraban un liquidámbar como hay aquí, que partieran del verde al verde con una pinta roja, hasta llegar al rojo intenso. Entonces yo valoraba mucho más los proyectos que tenían 10 gradaciones a los que tenían 2 Claro. o 100. ¿Ah? Una alumna, la recuerdo, una brasilera, que cortó hojas de ginkgo que se ponen amarillos, tú sabes, y cortó puros cuadraditos, hizo un mosaico como bizantino. Y la gradación era, bueno, yo la aplaudía. Y Tenía como toda la gama. una weá, y ellos además se encontraban porque hacían obras, ¿cachai? Simplemente con ir al jardín y recoger las hojas y pensar, esta le combina, no, esta no, esta no. Entonces eso ya era una experiencia paisajística. En la Universidad de Chile casi me echaron cuando hacía clase, ¿Por qué? porque yo les hacía cursos del espacio afuera. Ya, me van a traer mañana lanas, ¿ya? Me van a traer cosas plateadas o elementos que ustedes van a construir espacios en el jardín con estos elementos que van a traer. En todo el jardín, armen de espacio, uno que sea más profundo. Entonces, mira, gozaba los cabros. Y una vez me dijeron, mire, usted está muy bonito lo que está enseñando, pero esto no es paisajismo. ¿Cómo le empecé a explicar? Sí. Que, no, bueno. Pero así es como me, me, me encantaba hacer clase y espero que si hay gente, yo sé que hay mucha gente que le gusta. Y es una carrera del futuro, viejo. Sí, claro. Es del futuro. Sí. Si estamos más preocupados ahora de que, no sé, de tanta tontera, en vez de estarse preocupando de cómo están funcionando los árboles, qué pasa con nuestros climas, qué pasa con los cerros. El Cerro San Cristóbal está hecho una mierda. Uno lo mira, el Cerro San Cristóbal está destruido con cantera, como... Bueno, esos son los trabajos que tenemos que hacer los paisajistas de ahora en adelante. Siendo que es un lugar esencial para toda la ciudad. Pero eso es un Central Park a todo cohete. Sí, claro. ¿Quién tiene un cerro entero para la ciudad, en la mitad de la ciudad? Sí. Y está ahí botado. ¿Ah? Bueno. Y hablando del espacio público, ¿cómo estuvo Ah. el espacio público en Chile? Mira, Sobre todo el que está vinculado a la ahora, ciudad.
Ahora el espacio público bueno, me maravillo viendo como el barrio Conchitoro, como el Paseo Londres y como muchos otros lugares de la ciudad que se están rescatando muy bien. Ahora, con respecto a los parques, es triste, porque ahora estoy haciendo un trabajo de Dubois, que fue el que hizo el Parque Forestal. Quieren que haga una introducción a ese libro. El Parque Forestal no te digo que fue el mejor parque de Chile, porque yo me quedo con Praga, el que hizo el Parque de Providencia, pero era un gran parque. Está destruido. El jardinero de turno de la municipalidad planta los árboles. Imagínate, y lo hizo Dubois. Entonces, en ese sentido, estamos mal. Como que hay mucho, en parte de responsabilidad, lo que ocurre post proyecto, como la mantención, quién está a cargo del área verde. Que en las municipalidades, los paisajistas no son los mejores. Pero si un paisajista, cuando estoy hablando de años, me encontré con él en Irarrázaval, no sé, en un café. Y estaba el alcalde y estaban haciendo la remodelación de Irarrázaval. Entonces yo venía entrando y antes casi que me sentara me puse una servilleta. Juan, ponme aquí qué árboles tengo que poner en Pedro Valdés, en Irarrázaval, todo Irarrázaval. Antes que me terminara la pregunta, plátanos orientales. Es lo único que salvaría esa horrible calle, porque sería una bóveda. Entonces hay que la paisajista de la municipalidad dijo que no, porque ella estaba a salvaguardo de la alergia de los vecinos, bueno, que dura 15 días. Las festucas de los pastos duran todo el año, eso es un mito. Y no se pusieron, entonces pusieron hacer platanoide. Como no saben nada, los hacer platanoide llegan a 1,5 metros, pues son muy débiles, son muy delicados. Y ahí anda. La radiación. Esto fue hace 20 años. Anda, imagínate. Y la raza sería así, una cúpula de árboles. Solo porque la paisajista del momento dijo que ella se quedaba con la salud de los... Bueno. Increíble que la decisión de un momento afecta la calidad de vida del entorno. Imagínate. ¿Cuántas calles? Pedro Valdivia, Lyon, Macul... tantas, y en el mundo entero, bueno. O sea, Mendoza son puros plátanos orientales. Mira, tú las avenidas de Londres, lo que son, cómo los podan además, cómo los quieren. Bueno, esa es la idiosincrasia del chileno, pero espero que, pese a los plátanos orientales, se reunieron en el Parque Forestal. Porque antes, yo de acuerdo de niño, yo pasaba por una cúpula, ahora son unos... porque están mal podados, les entró hongo, nadie se preocupa, no hay... ¿Y en Chile qué lugares tú piensas que se podrían potenciar como a lo largo del país? Como grandes espacios públicos, grandes parques, que sería bueno ponerlos en valor o derechamente mejorarlos, que tienen mucho potencial. Que sean parques, pero estamos hablando de parques urbanos, Sí, parques claro. naturales. Como parque urbano. De distintas ciudades. No sé, pero yo creo que todas las ciudades necesitan parques buenos. Sí. Todas. O sea, yo estuve trabajando mucho tiempo en una especie de parque en Frutillar, en la calle principal, que se iba a convertir en una calle peatonal. Nunca llegó a puerto por problemas de todo tipo, económicos, de ideas políticas y qué sé yo. Es difícil, porque siempre hay necesidad de dinero para otras cosas, entre comillas, más importantes. Siendo que los parques son los pulmones de la ciudad. Fundamental, y sobre todo el que debo rescatar y que es una joyita, mientras le saquen el ascensor, el Cerro Santa Lucía. Odio ese ascensor, yo le pondría una bomba. Ese se acabó el misterio, ¿te cachai? Subí y llegué allá arriba. Claro. Y lo lindo es ir subiendo al cerro hasta llegar a la cima y el misterio que lleva esa cuestión, ¿cachai? Y una última pregunta, que es el sello del podcast, que se le hago a todos los invitados. Comenzaste cuando niño con una intuición muy fuerte con la naturaleza, también un fuerte interés por la arte, postulaste arquitectura,
estudiaste en la Católica de Valparaíso, terminaste después en Santiago, con fuerte vocación por el paisaje, premiado en todo el mundo, conferencias en distintos países, una experiencia gigante con más de 700 jardines. Si pudieras viajar al pasado y encontrarte con ese Juan, niño que tenía mucha intuición y curiosidad por la naturaleza, con todo lo que has vivido, ¿qué cosa le dirías? Sigue por tu camino. A ver, eso le diría, vais bien. O sea, yo le diría, no te equivocaste. ¿Qué más puedo decirte? No, nada más. Es lo que amo, es lo que yo pienso y sueño con jardines. Es mi vida, porque es la vida. Y además escuchando las distintas cosas que hemos conversado, creo que hay una coherencia que uno puede leer muy bien desde esos como comienzo hasta hoy en día. Sí, pues. Yo creo que eso también habla mucho de lo que conversamos en off, que podría estar descansando sin hacer nada, pero te llena más trabajar y vivir de todas maneras, haciendo esto. Claro. Ahora tú te vas de aquí y yo voy porque estamos inventando una cosa que yo creo que va a quedar muy bonita. Entonces estoy ansioso por ir a verlo como aquí. Entonces no. Yo, fíjate que a veces estoy aquí, son las 8:30, 9, y digo, yo creo que yo debería irme. ¿Ah? O sea, no es como que la gran mayoría de la gente que trabaja en cualquier cosa, uno es muy afortunado. Sí, claro. Rodrigo. Sí, claro. La gente que está mirando el segundo país. Sí. Yo creo que es muy bueno también ser consciente de eso. Sí, como que uno lo valora más y lo cuida más. Claro. Sí. Y me gusta que todo vaya para arriba, me gusta que todo sea estético, porque eso es ir para arriba. A ver, una de las cosas yo le digo a todo el mundo, vamos para arriba, ¿para qué ir para abajo? Evitemos todo lo que va para abajo. Ser optimista. Sí. ¿Qué ganamos con lo otro? Nada. Exacto. ¿Ah? En cambio, con ser optimista y tirarlo para arriba, todo bueno, todo para arriba. Además, uno con los años se va poniendo más sabio, porque hay cosas que no te interesan. Uno se moría por cosas que ahogaba en un vaso de agua. Sí. Hay que saber diferenciar las cosas importantes de lo que no. Exacto. Y que realmente vale. Gran cierre, Juan. Increíble conversación. Agradezco tu generosidad en compartir el conocimiento, en ser honesto y también muy cercano. Así que estoy seguro que esta conversación va a ser muy enriquecedora para mucha gente. Así me imagino, porque me dan ganas de sembrar esta semillita y de que miren más los árboles, los paisajes, ¿sí? Y que le tengamos un cariño, porque lo vale. Y vamos a ser más felices así, mirando la natura y queriéndola. Totalmente de acuerdo. Sí. Buenísimo. Gracias. Sí. Si te gustó esta conversación, te invito a darle like, compartirla y suscribirte al canal. Con un gesto tan simple como ese, ayudas a que Mente Creativa siga creciendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.